Bueno, arrancamos con el tema de bronquiolitis. Bueno, la bronquiolitis es una de las causas principales de internación en pediatría y a ver, lo primero a decir que la bronquiolitis en realidad es una bolsa de gatos, como está ejemplificado acá, porque frente al término de bronquiolitis, uno puede estar pensando en la bronquiolitis enfermedad, el lactante generalmente menor de 1 año, pero que puede ser descrito como aquel menor de 2 años, con un episodio viral que empieza con un catarro y que luego desarrolla el síndrome de dificultad respiratoria que todos conocemos como bronquiolitis. Pero también puede ser un síndrome bronquiolítico secundario a una cardiopatía aún no diagnosticada, o también puede ser llamado un síndrome bronquial obstructivo agudo del lactante o un asma del lactante en aquel chico que empieza dentro de los 2 primeros años de vida con cuadros broncoobstructivos, y este es el primero de ellos y que luego va a desarrollar un asma. También un término antiguo que ahora está cayendo en desuso, como la bronquitis obstructiva recidivante, BOR, que después vamos a hablar de ello, o también se llama sibilancias recurrentes. También el término infección respiratoria aguda baja, que es un término que uno encuentra en la bibliografía argentina, no así en la bibliografía de otros países, para referirse a infecciones respiratorias agudas bajas, que engloba, es un término más bien epidemiológico más que clínico, porque engloba muchísimas patologías dentro de la que está los cuadros broncoobstructivos, pero no únicamente ellos. Una neumonía tuberculosa, una telectasia o cualquier cuadro pulmonar entraría dentro del término IRAB. Es más para epidemiólogos que para clínicos. IRAG, que figura en la bibliografía internacional como infección respiratoria aguda grave y que también lo usa el Ministerio de Salud, engloba también, es un término epidemiológico, aquellas infecciones respiratorias agudas que requieren hospitalización. Entonces, bueno, la clínica, el catarro y después la presencia de signos de infección respiratoria aguda baja, con sibilancias en niños menores de 2 años, dan el perfil de la bronquiolitis. La frecuencia respiratoria vital para descartar o diagnosticar síndrome de dificultad respiratoria baja, hay que tomarla durante un periodo de 1 minuto y de preferencia sin estetoscopio, y los valores patológicos en los chicos menores a 2 meses es mayor o igual a 60, entre 2 meses a 1 año mayor o igual a 50 por minuto, y mayor o igual a 40 mayores de 1 año. Y bueno, y hay pacientes con mayor riesgo de complicaciones que después vamos a hablar. ¿Cuál de estos chicos con bronquiolitis después van a ser probablemente chicos asmáticos? Eso es importante porque el tratamiento varía. Si nosotros sabemos que ese paciente, por ejemplo, tomando los criterios de Castro Rodríguez, que fue el primero en definir el índice predictivo de asma, para ver qué porcentaje de los pacientes con bronquiolitis que estamos viendo ahora tiene chances de ser asmático, él estableció criterios mayores y menores. Historia de asma en algún padre, diagnóstico médico de dermatitis atópica en el niño, eso hace presuponer uno de estos criterios mayores, que el paciente puede tener un asma posterior, puede desarrollar un asma posterior, y criterios menores, la presencia de 2 de estos signos: rinitis alérgica diagnosticada por un médico, sibilancias no relacionadas con resfriados, y eosinofilia en sangre periférica mayor o igual a 4%, nos habla de la posibilidad de estar frente a un chico asmático y entonces tomar medidas terapéuticas iguales a la de una crisis asmática. Como ven, frente a todo score, digamos, como es este índice IPA de asma, después se han desarrollado otras modificaciones pequeñas, pero bueno,
tomamos el de este latinoamericano, Castro Rodríguez, que lo hizo acá en Chile, como paradigma para pensar frente a un paciente con bronquiolitis, cuál tiene más chance de poder desarrollar asma y por lo tanto tratarlo como una crisis asmática. Mi bibliografía, ustedes saben, hoy no, este año se cumplen 20 años de que el hospital incorporó las aerocámaras para el tratamiento de los episodios broncoobstructivos en la urgencia y en el hospital. En eso intervinimos algunos médicos, un grupo de 4 médicos, 3 de los cuales están jubilados, y con el apoyo de la dirección en aquel momento, y después del Ministerio de Salud en aquel momento, logramos que primero el hospital compre las primeras 400 aerocámaras y la municipalidad las primeras 20.000 aerocámaras hace 20 años, el año 2003, y ahí empezó el uso de aerocámaras en cuadro broncoobstructivo. Bueno, en mi experiencia, en el año 2006, en un estudio multicéntrico de la urgencia pediátrica, la dificultad respiratoria fue la segunda causa de consulta más frecuente y con una diferencia significativa mayor en los hospitales pediátricos que en los hospitales generales. Y en un trabajo que publicamos en el año 2017, estudiándolo en la guardia de nuestro hospital, todos los días de la guardia, diagnóstico clínico en la urgencia, ¿no? Esto es de hace más años, la segunda causa de consulta en la urgencia de diagnóstico clínico son los síndromes bronquiales obstructivos agudos, o sea, crisis asmática o bronquiolitis. Y al ingreso de los pacientes en la guardia, la primer causa de internación en el invierno del 2016 fue los síndromes bronquiales obstructivos agudos. Así que bueno, son patologías muy frecuentes en la urgencia. Este es un trabajo que a mí siempre me gusta mostrarlo, donde muestran las diferencias en una misma región de los pacientes que consultan por bronquiolitis en un hospital general y hospital pediátrico. Y en hospital pediátrico se internan la mitad de los pacientes que consultan por bronquiolitis, sacando otros parámetros, o sea, con igual grado de hipoxemia, etcétera, etcétera. O sea, en general en los hospitales pediátricos internamos menos la bronquiolitis que en los hospitales generales. Esta es una revisión reciente del año pasado de bronquiolitis aguda en urgencias en pediatría, y está basado en la comparación de 3 guías. Una es la guía PREDICT de Australia, sobre guías de bronquiolitis del año 2019, otra es la guía ingresas NICE del año 2021, y otras las guías de la Academia Americana de Pediatría del año 2014. Test virológico no está recomendado en la urgencia pediátrica, ni siquiera para el establecimiento de cohortes, excepto en la guía americana para pacientes que deban recibir palivizumab. Radiografía de tórax no está recomendado en la bronquiolitis, después vamos a hablar de ello. Ecografía pulmonar no se menciona. Orina solo en aquellos casos de lactantes febriles menores de 2 meses, que hay una correlación entre lactantes febriles menores de 2 meses con bronquiolitis y infecciones urinarias. No es necesario hacerle análisis de laboratorio a los chicos en guardia. Aspiración nasal solo en forma superficial, no pulmonar. Y 2 son las cosas que sí o sí hay que hacerle a todos los pacientes con bronquiolitis en la guardia.
Uno, fijarse el grado de nutrición e hidratación de ellos, y si los pacientes no están bien hidratados, ya sea por fluidos nasogástricos o intravenosos, hay que mantener la hidratación del paciente. Obviamente, si tiene una frecuencia respiratoria más de 70, hay que optar por la vía endovenosa, pero si es 70 o menos, se puede intentar por sonda nasogástrica. Y mantener la oxigenoterapia. Y acá los valores difieren. En general, la Academia Americana de Pediatría, debido a que a partir del uso hace más de 20 años de la oximetría de pulso, se incrementó más de 300 veces la internación de estos pacientes, han optado por usar valores más bajos para internar, así que se opta por valores más de 90 para no administrar oxígeno, y si tiene 90 o menos, sí darle oxígeno, y las otras guías usan valores de 92 como punto de corte para administrar oxigenoterapia. Y lo mismo lo que le decía de la oximetría de pulso, no en forma rutinaria todo el tiempo, sino en forma intermitente, sabiendo que si uno usa salbutamol, el paciente va a tener disminución de la oximetría una vez después de usar los famosos ciclos de salbutamol, porque baja la saturación de oxígeno. Los factores asociados con progresión a enfermedad severa en la bronquiolitis en lactantes menores de 3 meses, los prematuros, las comorbilidades como las cardiopatías, progresión rápida de síntomas en las últimas 24 horas, pacientes con apnea, ya sea que sean prematuros menores a 2 semanas, frecuencias respiratorias bajas o muy altas, saturación menos de 90, historia de apnea del prematuro, que vengan con apnea a la guardia, apneas presenciadas por un cuidador, posibilidad de infección bacteriana invasiva, parto por cesárea, son todos factores de riesgo que en la guardia nos tienen que hacer abrir los ojos frente a un paciente con bronquiolitis. ¿Cuándo internar un paciente con bronquiolitis? Rechazo de la alimentación, intolerancia digestiva, una ingesta menor al 50% de lo habitual, deshidratado, letárgico, historia de apneas, taquipneico para su edad, dificultad respiratoria moderada o severa, desaturación menos de 92-94% aire ambiental, diagnóstico dudoso o patología grave de base. En el mismo trabajo también otras cosas que se han ensayado, las guías tampoco las recomiendan, como la solución salina hipertónica, el salbutamol, la adrenalina, los corticoides. Todo esto no vamos a referenciar después. La CAFO puede considerarse, el CPAP lo mismo. Con respecto a esto último, me gustó todo esto que acá explican que en Francia, en una misma guardia, estudiaron en 2 periodos distintos, separados por 2 años, estudiaron cuántos pacientes tuvieron fallo terapéutico con el uso de CAFO. Y vieron que en el primer estudio tenían un 51% de fallo terapéutico con CAFO. Sin embargo, 2 años más tarde, la tasa de fallos fue del 39%, o sea, bajó del 51% al 39%. Y cuando uno incorpora una nueva tecnología como es la CAFO, hay lo que se conoce para toda tecnología médica, curva de aprendizaje, o sea, unos años en los cuales todos nos tenemos que poner al tanto y más cancheros en el uso de esta nueva tecnología, y en los cuales en esos años los errores, las equivocaciones aumentan. Por lo tanto, me parece que la CAFO todavía sigue en nuestro medio, y después de una pandemia que durante 2 años disminuyó llamativamente la presencia de la bronquiolitis, entre otras patologías, pero sobre todo la bronquiolitis, en plena curva de aprendizaje, ya que la CAFO se empezó a usar
en nuestro hospital en el año 2016. En el 2020, 2021 prácticamente no lo usamos. Entonces, nuevamente todavía seguimos en esa curva de aprendizaje. Fisioterapia respiratoria tampoco está recomendada, antibióticos obviamente tampoco, heliox, sulfato de magnesio tampoco. Es una cohorte muy conocida, es la cohorte de Tucson. Son chicos que nacieron en la década del 80 en esa ciudad americana, seguidos, más de 1000 pacientes seguidos durante más de 25 años, y donde se vieron 3 patrones de sibilancias recurrentes. Uno es el grupo de pacientes que después de una infección viral, en los primeros 3 años de vida tuvieron sibilancias recurrentes con función pulmonar anormal que se extendió hasta la adolescencia. O sea que una infección viral puede dejar una función pulmonar anormal durante varios años. Otro grupo que son con los que se corresponde a sibilancias persistentes no atópicas, o sea, la mayoría fueron posvirales. Hay un 20% con una respuesta neutrofílica que tuvieron sibilancias en chicos menores de 6 años, que función pulmonar normal empezó a aparecer un poco más tardíamente y tuvieron en los primeros años de vida hiperreactividad bronquial. Y por último, el asma atópico, que generalmente empieza en chicos de edad escolar, con función pulmonar anormal en edad escolar e hiperreactividad bronquial que se prolonga a lo largo de la vida del paciente. O sea que hay distintos patrones de respuesta y que se pueden prolongar en el tiempo. Hay muchos diagnósticos diferenciales cuando uno ve una bronquiolitis, o sea que el paciente que nosotros vemos enfrente puede ser una bronquiolitis de enfermedad por virus incisional respiratorio u otro, o puede ser otra cosa. Acá hay varios diagnósticos diferenciales, no me quiero detener, pero todos los conocemos. El virus incisional respiratorio, hay muchos trabajos, acá hay varios de ellos, que exponen que a lo largo del tiempo pueden dejar hiperreactividad bronquial. Esta es la experiencia del año 2019, que hicieron en 3 hospitales, inclusive el nuestro, con la primera experiencia publicada por la gente del doctor Golubicki, que fue el primero que trajo la CAFO al hospital, a los hospitales municipales, y muestra que solo el 8,7% de los pacientes con CAFO presentaron fracaso de la misma. ¿En qué casos fue necesario usar CAFO? Cuando la oxigenoterapia a bajo flujo, máximo de 3 litros por minuto, no lograba sostener una saturación por encima o igual a 94%, o cuando la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria tenía valores en menores de 6 meses, frecuencia cardíaca más de 140 y frecuencia respiratoria más de 55. Y los mayores de 6 meses, frecuencia cardíaca mayor o igual a 140 y frecuencia respiratoria mayor o igual a 45. O incremento del trabajo respiratorio durante la evolución según qué score se utilizase. Esta es una revisión sobre terapia con cánula nasal de alto flujo, y recomiendo para que lean, en pacientes de 1 a 24 meses con dificultad respiratoria moderada, hecha en septiembre del 2021 al Ministerio de Salud de la Nación, y en qué casos se indica la CAFO y todo eso. Lo que les decía, después de 3 horas de dar con cánula nasal de bajo flujo, si hay fracaso terapéutico o un TAL de 6 o 7 que no baja, usar CAFO. Este es uno de los efectos novedosos de la CAFO, que con el uso de alto flujo en la vía aérea superior, este espacio muerto en nasofaringe se elimina, entonces el aire que intercambia
los pulmones con este reservorio natural de oxígeno es de mayor calidad, y esta es una de las bases por el cual sirve el alto flujo. ¿Cuándo no usar CAFO? No hay dudas que cuando hay traumatismo, cirugía nasofaringia, fracturas faciales, neumotórax, es uno de los efectos adversos de la CAFO, atresia de coanas, inestabilidad hemodinámica, bradicardia, convulsiones, deterioro neurológico. Acá están también este trabajo, en qué casos no usar la CAFO, todo eso. ¿Cómo programar la CAFO? Bueno, también en las guías del Ministerio de Salud de la Nación figura cómo cuántos litros de oxígeno y cuántos litros de aire combinar para producir una FiO2 adecuada que no supere los 60 de FiO2, que es lo que se considera como seguro para usar la CAFO. No usar, como dice ahí, se recomienda comenzar con un flujo en CAFO de 2 litros kilo minuto y una FiO2 de 0,6, teniendo como objetivo saturaciones periféricas entre 94 y 97%. No empezar con FiO2 mayores a 0,6 por el daño pulmonar que eso puede ocasionar. Me acuerdo un paciente reciente con una FiO2 inicial muy alta y que tenía antecedente de displasia broncopulmonar. En ese caso, no se olviden que hay que garantizar que los pulmones puedan tolerar eso. Y el flujo máximo de oxígeno, no superar en neonatos, que nosotros nos manejamos, 8 litros por minuto, en lactantes 20 y en niños 25. Criterios de fracaso de la CAFO: persistencia o aumento de la dificultad respiratoria en las primeras 2 horas, persistencia o aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria por arriba del rango normal, ya lo dijimos, y cuando la saturación no supera los 94, y ya dijimos los otros signos de inestabilidad neurológica, hemodinámica o signos de agotamiento. Y en aquellos pacientes que presenten incomodidad la colocación de un flujo de 2 litros kilo minuto, se puede probar la estrategia de comenzar con flujos menores de 1 litro kilo minuto durante 10-15 minutos. Una vez que esto acepte, vamos subiendo despacito cuando el paciente se adapte al sistema y se tranquilice. Y el paciente puede permanecer en el regazo materno. Acá vamos a los scores de TAL. Este es el original de los scores de TAL, perdón. El score de TAL, que está publicado en el año 1983, que fíjense que es un trabajo que en realidad no le interesa hablar del score, sino que le interesa hablar de qué es lo que pasa en los chicos con bronquiolitis cuando se aplica dexametasona y salbutamol en el tratamiento. Este fue hecho en Israel por el doctor Asher Tal y colaboradores, y se basaban en el uso de la frecuencia respiratoria, sibilancias, cianosis y retracción. La cianosis fue cuestionada porque los lactantes suelen tener menor contenido de hemoglobina y por lo tanto no suelen estar cianóticos, y entonces se modificó este score. Esta es la modificación que más se usa en nuestro medio, en Latinoamérica, donde está frecuencia respiratoria, sibilancias, uso de músculo accesorio, como el score de TAL habitual o el antiguo, y en vez... perdón, estoy con gripe. Y en vez de cianosis, frecuencia cardíaca. También fue cuestionado esto porque en un paciente que recibe salbutamol o está hipoxémico, normalmente puede estar taquicárdico. Entonces, el grupo de Asher Tal, en el año 2018, en el Pediatric Pulmonology,
publican otro score de tal modificado. Ellos también se modificaron su score, donde conservan la frecuencia respiratoria, conservan la presencia de sibilancias o crackles. Crackles son rales gruesos. Los ingleses dicen que cuando un paciente tiene sibilancias hay que pensar más en asma, y cuando los pacientes tienen rales gruesos hay que pensar más en bronquiolitis y enfermedad. Es una división, me parece, muy agarrada a los pelos, pero sepan que está escrito. Saturación de oxígeno, eso sí es nuevo, de acuerdo al grado de desaturación del paciente, ahí dividen a los pacientes. Y acá no están usando ni cianosis, que es muy raro de observar en lactantes, ni frecuencia cardíaca, que está alterado o por la misma hipoxemia o por el uso de salbutamol. Así que saturación de oxígeno y uso de músculo accesorio. Usen lo que usen, cualquier score, sea el de tal u otro de la bibliografía, es superior a solo la observación médica. Para hablar entre colegas, siempre hay que usar algún score para ver a lo largo del tiempo cómo evolucionan estos pacientes, que se puede modificar la situación minuto a minuto. Bueno, este es un esquema de la SAP, del tratamiento en chicos menores de 2 años en la guardia, que de acuerdo al score de tal, lo mandan a la casa si el score de tal es menos de 4, de 5 a 8 le hacen una serie de 2 disparos cada 20 minutos, bueno, todos lo conocemos, 3 dosis, y si tiene mayor de 9 directamente lo internamos, a la hora vemos si lo mandamos al domicilio, le volvemos a hacer otra serie o lo internamos, y a la segunda hora, después de estas 2 series, vemos si lo mandamos al domicilio o lo internamos. Esta es una revisión reciente, no tan reciente, de gente a la cual yo en forma epistolar la conozco, del año 2017, donde muestra cómo al principio hay 2 o 3 días de la bronquiolitis que arranca con un catarro de vías superiores, después hay un periodo crítico que va del día 2, 3 hasta el día 10 aproximadamente, dura unos días al principio, donde hay una variabilidad minuto a minuto en los síntomas en vías aéreas inferiores, y luego los 10 días y hasta un periodo de 6 semanas se va recuperando el pulmón, y ven como al principio la luz del bronquíolo está normal, pero se inflama rápidamente, y esto tarda unas 6 semanas, un mes y medio, en desinflamarse. Durante esas 6 semanas que se regenera el epitelio, tanto en vías aéreas superiores como inferiores, si vuelve a haber otro episodio respiratorio, el paciente puede recurrir con los síntomas. También en esta revisión se analizan varias guías que, como ven, en general coinciden, pero siempre hay algún punto de discordia. Hay muchas guías que dicen que no es necesario hacer test virológicos a todos los pacientes en la emergencia, y tampoco es necesario hacer cohortes en la internación, pero esos varían con la experiencia de cada centro o cada lugar. El uso de broncodilatadores beta-2 no está en forma rutinaria, pero en aquellos que tienen sibilancias recurrentes sí, o que tienen datos de atopía o la historia familiar, bueno, en esos casos sí. Cuando se revisan, se hacen metaanálisis de los tratamientos, este es un metaanálisis de los estudios en los pacientes que han recibido broncodilatadores versus placebo, hay globalmente una tendencia a favor del uso de broncodilatadores. Si bien no es significativo, pero hay una tendencia a favor del uso de broncodilatadores. Lo mismo pasa con la solución salina hipertónica, lo mismo pasa con el uso de bronquiolitis
en pacientes que se internan, que han recibido corticoides versus placebo. O sea que aquellos pacientes que han recibido corticoides tienen una tendencia a internarse un poquito menos que aquellos pacientes que no han recibido corticoides en la semana siguiente a la intervención, o sea, al uso de corticoides. ¿En qué casos hacer radiografía de tórax? Este es un trabajo, yo siempre lo pongo en este tipo de charlas, cuando el paciente tiene fiebre, tiene una P significativa, habría que hacer radiografía de tórax porque ahí se ve infiltrado telectasia. Cuando el paciente desatura, también hay una diferencia significativa entre los pacientes con alteraciones pulmonares, y en aquellos pacientes que se han internado también hay diferencias significativas. Por lo tanto, en todo paciente con síndrome bronquial obstructivo agudo y que tenga además fiebre alta y compromiso del estado general, habría que hacer una placa de tórax. Fiebre persistente mayor o igual a 4 días, síndrome de condensación semiológica, persistencia de asimetría luego broncodilatado, la presencia de hipoxemia, pacientes con criterio de internación, se solicitará radiografía de tórax frente, y si hay imagen dudosa o semiológica clara, se predirán otras incidencias. ¿Sirven los corticoides? Este es un trabajo hecho en chicos entre 10 meses a 60 meses, son 700 chicos, o sea, escapa al criterio habitual de bronquiolitis, y dice las conclusiones que en chicos de edad preescolar que se presenta a un hospital con sibilancias leves a moderadas asociados con infección viral, la prednisolona por vía oral no fue superior al placebo. Y lo cito porque este trabajo, que está hecho por el grupo PECAM, es uno de los trabajos que se toman para decir que la bronquiolitis no se debe usar corticoides en ella. En el mismo año, en el año 2009, un grupo no estadounidense, sino un grupo británico, el grupo no PECAM, sino PERC de Canadá, hicieron lo mismo, pero en lactantes de 6 semanas a un año con bronquiolitis, 800 lactantes, y vieron que en aquellos lactantes con bronquiolitis tratados en la emergencia con dexametasona y nebulizaciones con adrenalina, en forma significativa han reducido la internación. Después voy a volver sobre este tema porque este grupo que hizo esto en el año 2009 está penando, y ahora el año pasado largó un protocolo de varios países a ver si los resultados se repiten en varios países, a ver si se puede usar adrenalina más dexametasona y disminuir la internación en los pacientes con bronquiolitis. Esta es una revisión del año 2019, impacto en la práctica clínica de un nuevo protocolo de bronquiolitis aguda y recomendaciones del protocolo de bronquiolitis aguda del servicio de urgencia. El diagnóstico de bronquiolitis aguda es clínico, la detección del antígeno del virus incisional respiratorio está limitado a pacientes con antecedentes personales de riesgo o que se internan. Se debe estimar la gravedad en todos los niños con bronquiolitis aguda, se debe determinar la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno en todos los niños con bronquiolitis. La radiografía de tórax solo está indicada si se sospechan complicaciones graves, si hay mala evolución o dudas diagnósticas. La prueba terapéutica con salbutamol nebulizado o por aerocámara solo está indicada en niños mayores de 6 meses con bronquiolitis aguda grave que no mejora con oxigenoterapia. La prueba terapéutica con adrenalina nebulizada, la dosis son 3 ampollas, o sea, 3 mililitros de
de epinefrina, adrenalina, diluida en 2 o 3 mililitros de solución fisiológica. Solo está indicada en menores de 6 meses con bronquiolitis aguda grave que no mejora con oxigenoterapia. Esto es debido a que el músculo liso de Reisenstein en los primeros 6 meses de vida no está desarrollado y no respondería bien al salbutamol. Se debe documentar la eficacia de la prueba terapéutica con score clínico, como el score de tal, o impresión clínica al pediatra. Esto es más subjetivo y depende de la experiencia de él. Yo aconsejo score clínico y suspender el tratamiento si no ha sido efectivo. Los corticoides no están indicados, los antibióticos no están indicados, el oxígeno está indicado para disminuir el trabajo respiratorio cuando la bronquiolitis sea moderada grave o cuando la saturación de oxígeno sea baja, menor a 92 en forma persistente. Bronquiolitis viral en chicos, ya voy terminando. Acá están varios virus que la provocan. En chicos hospitalizados por bronquiolitis, no hay dudas que el virus sincicial respiratorio es el rey de este cuadro. Entre el 50 al 80% de los casos son por virus sincicial. El rinovirus entre el 5 al 25%. El parainfluenza entre el 25 al 5%. El metaneumo entre el 10 y el 5%. Los coronavirus, fíjense que esto es del 2016, antes de la epidemia de coronavirus, y el interés que todos tenemos. Estos son coronavirus no COVID, entre el 5 al 10%, adenovirus entre el 5 al 10%, virus influenza del 1 al 5% y enterovirus del 1 al 5%. Hay muchos virus distintos que pueden producir la misma patología, pero hay uno que se lleva, la mirada de todos. ¿Cuándo usar palivizumab como inmunoprofilaxis? Ahora hay uno que no es necesario que sea mensual, sino que es una sola dosis, en chicos pretérminos menores a 29 semanas, en chicos con cardiopatía acianótica y en chicos mayores de 1 año, generalmente no está recomendado en chicos, excepto en chicos con enfermedad crónica pulmonar. Este es un trabajo, por último, que quería hablarles. Esta autora, Amy Plint, es la misma que hizo en el año 2009, que vio que cuando usaban dexametasona y dexametasona y adrenalina, los chicos se internaban menos. Bueno, ahora quiere hacer lo mismo, no solamente en Canadá, sino que quiere hacer con el grupo Peredic de Australia, con KidsCan de Nueva Zelanda y con la gente de Estados Unidos, un trabajo multicéntrico randomizado que ya está en marcha, resultados todavía no hay, en donde una de las ramas le da placebo y las otras 2 ramas las dos usan dexametasona por vía oral. Nosotros acá no tenemos, pero tenemos betametasona, que es semejante. En una usan adrenalina nebulizada y la otra rama usa algo nuevo para nosotros, que es la adrenalina en aerosol terapia. Así que bueno, esperando estos resultados y por el momento no usando estas sustancias nosotros en la bronquiolitis, no estamos usando adrenalina, sí intentamos ver la respuesta a veces en la urgencia al salbutamol. Hay mucha menos experiencia en la bibliografía que hacer con los pacientes internados, pero bueno, un paciente que ya está en CAFO, que está con dificultad respiratoria, que está internado, vemos los antecedentes familiares cercanos, padre, madre, hermanos, si han tenido o no crisis asmática, y si han tenido, lo tratamos como tal, y si no han tenido, podemos intentar una dosis de salbutamol y ver la respuesta.
eso de emergencia, y si no responden, seguir con el apoyo nutricional y oxigenoterapia que se le deben dar a todos los pacientes, y conocer en base a scores y en base a la observación clínica del paciente los distintos niveles de complejidad médica para aplicar oxigenoterapia bajo flujo, CAFO, ventilación no invasiva y por último ARM, para disminuir la presión que estos pacientes ejercen en la urgencia de nuestros hospitales. Era esto lo que les quería comentar. Acá está una foto en pandemia de algunos de los que estuvimos acá, donde una época donde teníamos que usar mucha protección, y gracias a esa protección y al aislamiento de los lactantes tuvimos mucha menos bronquiolitis acá y en el mundo. Ahora que no hay tanta protección y que volvió la circulación viral, bueno, tenemos mucha bronquiolitis. Muchas gracias y estoy atento a las preguntas de ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, les mando un saludo y que anden bien.